Teorema número 1. Regla para la función constante, el cual se define como si f de x es igual a k, donde k es una constante, entonces para toda x, f de x es igual a 0. Esto es lo mismo a decir que la derivada de k es igual a 0. A continuación, un par de ejemplos. En el primero es derivar 3, el cual su resultado es 0. En teoría, por defecto, siempre que el valor de la función sea una constante, o sea que no lleve variables, siempre será 0. Teorema número 2. Regla para la potencia, en el cual se define como si f de x es igual a x a la n, donde n es un número entero positivo, entonces es decir que la derivada de f de x va a ser igual a n x a la n menos 1. Esto es derivada de x elevado a la n igual a n por x n menos 1. Ejemplo número 1. En el primero es derivar x al cubo o x elevado a la 3, el cual su resultado va a ser 3x al cuadrado, en la cual para derivar lo que se hace es bajar el exponente y restarle el mismo 1, cual dará como resultado, en este caso, 3x elevado a la 3 menos 1, lo que es 3x al cuadrado. En el segundo ejemplo tenemos x elevado a la 100, lo que es igual a 100x a la 99, lo cual, como en el caso anterior, para resolverlo, lo que se hace es bajar el exponente y a restarle 1, en cual caso quedará 100x a la 99. Teorema número 3. Regla del múltiplo constante, el cual se define como si k es una constante y f es una función derivable, entonces k por f de x es igual a k derivada de x. Esto es igual a decir que la derivada de x de k por f de x es igual a k por la derivada de f de x. Ejemplo número 1. Derivar 2x al cuadrado, lo cual su resultado será 4x. Se trabaja de la forma como en el teorema anterior, en la cual se baja el exponente pero se multiplica por la constante y al exponente se le resta 1, lo cual sería 2 por 2x a la 2 menos 1, lo cual trabajado ya quedaría como 4x. Ejemplo número 2. Derivar menos 2x a la menos 3, lo que es igual a 6 sobre x a la cuarta. Se trabaja de la misma manera que el anterior, bajando el exponente y multiplicándolo por la constante, y al exponente restándole 1, lo cual es menos 3 por menos 2, x a la menos 3 menos 1, lo cual es 6x a la menos 4, lo cual por la regla del exponente negativo se pasa como denominador, lo cual da como resultado 6 sobre x a la cuarta. Teorema número 4. Regla para la suma y la diferencia, el cual se define como si f y g son funciones derivables, entonces sea la suma o la resta de f y g sea igual a la suma o diferencia de f de x y g de x. Esto es lo mismo a decir que la derivada de f de x más menos g de x es igual a la derivada de f de x más menos la derivada de g de x. A continuación, un par de ejemplos. El primero es derivar 3x al cuadrado más 2x menos 1, el cual su resultado es 6x más 2, en la cual para derivar se aplican los teoremas de la potencia y función constante, lo cual es bajar el exponente 2 y multiplicarlo por 3, y se le resta 1 al exponente. Asimismo, con el segundo valor, el cual es 2x, y hacer eso la constante que es 1. Una vez habiendo derivado cada parte, el resultado es 6x más 2. El segundo ejemplo es derivar 2x al cubo más 3x al cuadrado menos 7x más 6, el cual su resultado será 6x al cuadrado más 6x más 7, en el cual se repite el proceso y se deriva por partes, de igual forma bajando el exponente y restándole 1 al mismo. Y una vez operado todo como el anterior ejemplo, nos dará la siguiente respuesta, que es 6x al cuadrado más 6x más 7. Teorema número 5.
Regla para el producto, el cual se define como si f y g son funciones derivables, entonces f por g es igual a f de x por derivar g de x más g de x por derivar f de x. Esto es lo mismo a decir que la derivada de f de x por g de x es igual a f de x por la derivada de g de x más g de x por la derivada de f de x. A continuación, un par de ejemplos. El primero es derivar 3x al cuadrado por x más 1, el cual su resultado es 9x al cuadrado más 6x. Para llegar a esto, lo que tenemos que hacer es derivar el primer término y multiplicarlo por el segundo, y sumarlo el primero multiplicado por la derivada del segundo. Una vez haciendo esto, como en este caso, se suman los términos iguales y una vez hecho esto queda su resultado, el cual es 9x al cuadrado más 6x. El segundo ejemplo es derivar x más 1 por x al cuadrado más 3x, el cual su resultado será 3x al cuadrado más 8x más 3, en el cual se repite el proceso y se deriva de igual forma derivando el primero, multiplicándolo por el segundo, sumando el primero multiplicado por la derivada del segundo. Una vez operados de haber términos iguales se suman y de ahí el resultado que es 3x al cuadrado más 8x más 3. Teorema número 6. Regla para el cociente, el cual se define como si f y g son funciones derivables, mientras g de x sea diferente de 0, entonces f sobre g es igual a g de x por f de x derivado menos f de x por g de x derivado, todo sobre el cuadrado de g de x. Es lo mismo decir que la derivada de f de x sobre g de x va a ser igual a g de x por la derivada de f de x menos f de x por la derivada de g de x, todo eso sobre g de x al cuadrado. Ejemplo, en este caso se derivará 1 sobre x al cuadrado, lo que es igual a menos 2 sobre x al cubo. Aplicando la fórmula del teorema quedará de la siguiente manera: derivada de 1 por x al cuadrado menos 1 por la derivada de x al cuadrado, todo sobre x al cuadrado elevado al cuadrado. Como resultado queda menos 2 sobre x a la cuarta, en la cual se simplifica la x para que quede menos 2 sobre x al cubo.